La definición del Concilio de Éfeso fue ante todo una definición cristológica. La definición del Concilio de Éfeso fue ante todo una definición cristológica, pero fue también inmediata y directamente una definición mariana. Más aún, la contienda doctrinal que había de provocar el Concilio de Éfeso tuvo su origen en una afirmación concreta relativa a la Virgen. La doctrina de Nestorio. Nestorio, imbuido en las opiniones teológicas de Teodoro de Mopsuestia, había hecho suya la afirmación de que María no era Theotokos, es decir, Madre de Dios. El escándalo que la afirmación de su patriarca provocó en el clero y pueblo de Constantinopla fue enorme. Proclo, obispo ya nombrado de Cícico, y el abogado Eusebio, que llegó a ser más tarde obispo de Dorilea, elevaron una ardiente protesta para ahogar la blasfemia de su arzobispo. Pero en vano, Nestorio no retractó sus palabras. Si no hay naturaleza completa, decía el heresiarca, sin personalidad, y en Jesucristo el Verbo se unió a una naturaleza humana perfecta. Luego esa naturaleza humana conserva su personalidad, y la naturaleza humana subsiste en sí misma y no en el Verbo. La unión de la persona del Verbo y de la persona humana se hizo por voluntad, por una compenetración amorosa de las dos personas, de la cual unión resultaba, sin embargo, una sola personalidad jurídica. Era una mutua donación, que entre ambas personas se hacían la una a la otra. La divinidad, son palabras de Nestorio, se servía del prosopón, hipóstasis personalidad, de la humanidad, y la humanidad se servía del prosopón, de la divinidad. Pero en este caso, si la persona del Verbo de una parte y de la otra la persona humana continúan en la unión, subsistiendo cada una en sí misma, y esta unión no era más que moral y no física, sustancial o hipostática, no se podían atribuir a Dios, al Verbo, las propiedades y acciones de la persona humana, ni a la persona humana las propiedades y acciones del Verbo. No se podía decir de Dios, del Verbo que nació de la Virgen, que sufrió y murió, y no se podía llamar a la Virgen Theotokos, Madre de Dios, sino Madre de la persona humana. La verdad tan consoladora para nosotros de la redención del género humano por Jesucristo, y la dulcemente consoladora también de la maternidad divina de María, eran pura ilusión y juego de palabras, y sin embargo, a la Virgen se le venía llamando de tiempos atrás, antes de Nestorio, por boca de los obispos y de los simples fieles, Theotokos, es decir, Madre de Dios. Nestorio replicaba que la expresión Theotokos no era exacta, había que interpretarla como sinónimo de Theodokos, recibidora de Dios, o mejor, Christotokos, engendradora de Cristo. Para Nestorio no había más que un solo Cristo, un solo Hijo, un solo Señor, pero cada una de estas palabras en la expresión nestoriana mantenían la idea de dos naturalezas personas, la persona divina y la persona humana, que permanecen distintas y sin confusión. El Cristo, afirmaba Nestorio, es el prosopón de la unión, la nueva personalidad jurídica que resulta de la unión de las dos personas, y puesto que en la Virgen y por la Virgen aparece en el mundo este Cristo, en este sentido se podía llamar a la Virgen Christotokos, engendradora de Cristo, Madre de Cristo. Esta personalidad artificial y puramente dominativa que fingía Nestorio no cabía ni podía caber dentro de la ortodoxia. Suponía la negación absoluta de la obra de la redención y atentaba sacrílegamente a la divinidad de María.
verdadera Madre de Dios.